En fotografía hay distintos conceptos técnicos por aprender. Algunos son más relevantes que otros, pero hay tres que son claves para dominar no solo la exposición, sino también el clima y la atmósfera que buscamos en nuestras fotos. Y estos tres conocidos parámetros son la velocidad, el diafragma y el ISO. Sí, ya sé que son básicos y es lo que nos enseñan cuando estamos empezando fotografía, pero veo mucho que está relacionado solo y única y exclusivamente hacia la exposición y no hacia la creatividad que podemos llegar a lograr dominando estos tres parámetros. Cuando sabemos no solo cómo funcionan a nivel exposición, sino que también ajustándolos de cierta manera u otra podemos lograr climas y sensaciones diferentes, bueno, ahí es donde nuestras fotos logran el estilo que nosotros estamos buscando. Fotos más suaves, con menos impacto, más impacto y más, bueno, cambian la foto completamente. Y creo que eso es lo lindo de saber manejar bien estos tres parámetros, no solo a nivel exposición, como digo, sino también del lado de la creatividad. Nos abre un mundo creativo súper interesante. Por esto en el video de hoy quiero contarles cómo lograr imágenes diferentes, quizás hasta más sorprendentes, jugando con estos tres parámetros. Pasemos ahora al primero de los tres, que es velocidad. Y con este lo que hacemos es controlar el tiempo en que las cortinas del obturador de nuestra cámara van a estar abiertas. Entonces, mientras más tiempo estén abiertas, más luz va a entrar al sensor y bueno, obviamente más clara va a quedar la foto. Pero como dijimos, no solo controlan la exposición, sino también el movimiento que va a tener la foto. Mientras más tiempo esté expuesto el sensor a la luz, mientras más tiempo estén abiertas esas cortinas, bueno, más movimiento vamos a captar. Por el contrario, mientras más rápida sea la foto, bueno, más congelado va a quedar todo. Supongamos, por ejemplo, un río. Mientras más tiempo expongamos, más suave va a quedar ese efecto de agua. Por el contrario, si hacemos la foto muy rápida, bueno, vamos a ver todas las gotas del río o de la cascada y demás. Vamos a ver algún ejemplo. Y acá en esta foto se ve súper clara cómo una exposición un poquito más larga le da ese efecto medio como de movimiento, ¿no? Es una foto más bien dinámica que estática. Fíjense que acá expuse 2 segundos y ayudó a tener líneas que, bueno, lo que buscaba es esto, ¿no? Generar líneas que guíen el ojo hacia el sujeto. Esto es la ola que estaba volviendo, ¿no? Llega una ola, esperamos un poco y generalmente cuando la ola vuelve se empiezan a formar líneas súper interesantes que en realidad es espuma y nada más, pero cuando dejamos la exposición con un poquito más de tiempo se forman líneas súper interesantes, contrario a lo que pasa si exponemos de forma más rápida. Acá estoy disparando a 1.80 y fíjense que esta ola está pasando y sin embargo está quieta, ¿no? Si bien acá se mueve un poquito, es un poco más estática que la foto anterior. Y este mismo concepto en cascada funciona genial. Si vemos, por ejemplo, esta foto, se forma como un efecto seda súper suave que en algunos casos puede quedar muy bien. No sé si este es el caso porque está demasiado suave. Acá, si bien la exposición no era muy larga, es de 2 segundos y medio, me parece que es demasiado suave. Fíjense cómo pierde textura y a veces está bueno que tenga un poco de textura, ¿no? Ahí como la cascada. Está como demasiado surrealista esta foto. Está buena, pero está un poquito demasiado. Fíjense cómo jugando con un poquito menos, acá estamos en 1/5, bueno, ya se empieza a ver un poco más de textura, ¿no? Acá estaba jugando y estaba viendo a ver si me gustaba más la foto con textura o sin textura, como en el caso este, ¿no? Este prácticamente no tiene nada de textura, si bien está de este lado. Me gustaba el juego, ¿no? El juego de textura por un lado y la de suavidad por el otro, pero esto es una mancha blanca demasiado grande. Ahora, después jugué con velocidades un poco más rápidas en 1.200 y ahora congelé un poco más esa cascada. Si bien no está congelada al 100%, ahora sí me gustaba mucho ese juego de textura por un lado y suavidad por el otro, pero bueno, igual algo de textura para darse cuenta, ¿no? Que al menos es una cascada. En el caso este es una mancha blanca, del lado este tiene textura, tiene fuerza y me parece que queda mejor. Pasemos ahora al segundo parámetro o ajuste, que es el diafragma. Bueno, este es súper fácil. A lo que se refiere es a las hojas de diafragma del lente. Mientras más abiertas estén, más luz va a entrar al sensor. Bueno, obviamente mientras más cerrada, menos luz va a entrar al sensor. Bueno, y ahora, ¿cómo nos ayuda el diafragma a ser más creativos? Bueno, mientras más abierto esté el diafragma,
menos profundidad de campo voy a tener, es decir, menos planos en foco. Y esto me ayuda un montón. A ver, en general en paisaje nosotros buscamos fotos enfocadas, de primer plano hasta fondo. Pero puede ayudar mucho cuando buscamos fotos distintas, un poco más artísticas, nos ayuda mucho a separar el sujeto principal del fondo. Funciona súper bien para texturas, para un montón de cosas mucho más creativas. Ahora, cuando cerramos el diafragma, nos puede ayudar obviamente para dos cosas. Bueno, para tener más profundidad de campo, es decir, más planos en foco, como generalmente hacemos las fotos de paisajes abiertas, amplias, pero también nos sirve mucho para crear ese efecto de estrella en el sol, como que se expande el sol y vemos representado el sol en esas hojas de diafragma que quedan increíbles. Vamos a ver algunos ejemplos acá que está súper claro. Y acá se ve clarísimo lo que habíamos hablado al principio de apertura de diafragma. Mientras más abrimos, más estamos separando al sujeto del fondo. Y bueno, la verdad es que queda muy bien. Se resaltan mucho más las texturas. Si yo hubiese usado un diafragma de F11 para que esté en foco tanto las ramas como la montaña, hubiese quedado todo mezclado. Hubiese sido todo solo una cosa de textura y nada más. En este caso se separa muy bien ese árbol del fondo y las texturas, fíjense en esta parte de acá, se resaltan muchísimo y a mi gusto queda hermosa esta foto. A mí me encanta. Nunca la publiqué en ningún lado, pero me encanta esta foto. Vamos a un caso un poquito más extremo y vamos a ver esta foto. Y en esta foto usé 5.6. ¿Por qué? Para eso, ¿no? Para separar a las texturas de adelante, en este caso, de las texturas del fondo. Obviamente esto era todo textura y estaba probando diferentes configuraciones de cámara, ¿no? Y con lo que más jugaba era obviamente con el diafragma para ver qué funcionaba mejor. Y usé F11, F8 y F5.6 funcionaba bien. ¿Por qué? Porque ahora todo el fondo funciona como un lienzo para resaltar las texturas que están adelante. Si yo hubiese usado F11, la cantidad de planos que estaban en foco era muchísimo más y ahora hubiese sido todo como mucho más textura y ningún sujeto claro. En este caso vemos clarísimo que son estos tres palos como el apoyo del sujeto de esta foto. Como digo, si hubiese usado F11, estos palos desaparecen entre las texturas. Entonces me parecía que quedaba bien esto, ¿no? Abrir y resaltar solamente las texturas de un solo plano. ¿Y qué pasa cuando hacemos lo contrario? ¿Cómo podemos ser creativos cerrando el diafragma? Bueno, como habíamos visto antes, se forma en el sol este efecto de estrella que queda muy lindo, me parece que queda diferente. Así que está bueno jugar con esto. Esto creo que se da porque, a ver, no soy muy bueno en esto, pero en lo que es cámaras y demás soy malísimo. Pero creo que el diafragma, cuando se cierran las hojas todas juntas, se forma como un rombo, ¿no? Es como un rombo ese agujero, no es un círculo perfecto. Entonces, la luz al chocar en esos vértices forman este efecto de estrella. Si alguno sabe más que yo, por favor póngalo abajo porque acá estoy medio divagando. Lo mismo acá. F18, el sol de frente y se forma este efecto que, bueno, entra la luz súper lindo, queda genial y además suma como un sujeto, ¿no? El sol queda como un sujeto más. Si no, sería una pelota de luz. Si hacemos esta foto a F8, queda una pelota de luz. En cambio, de esta forma suma muchísimo a la foto y me parece en este caso son tres sujetos principales. Si bien el árbol es el sujeto principal, me parece que el sol ahí suma un poquito más también. Así que, bueno, eso. Pasemos ahora al tercer parámetro, que es el ISO. Bueno, el ISO es básicamente la sensibilidad del sensor a la luz. Entonces, mientras mayor sea el número de ISO, más sensible va a ser el sensor a la luz, es decir, más luz va a captar. Y bueno, obviamente mientras más chico sea ese número, menos sensible, más oscura va a salir la foto. ¿Y cómo nos puede ayudar el ISO a ser más creativos? Si solamente es como un potenciador de luz, nada más. Bueno, es quizás el parámetro que menos creatividad nos va a aportar, pero es como ese comodín para jugar con la creatividad de los otros dos parámetros. Es como ese último ajuste para poder jugar creativamente con el diafragma y la velocidad. Vamos a ver dos ejemplos que tengo acá que va a quedar súper claro. Por ejemplo, en esta imagen usé un diafragma de F8 porque había muchos planos y
buscaba que todos estén en foco, desde el que está más cerca hasta que estaba en el fondo. Desde esta piedra, estas que están acá, hasta la cascada que esté en el fondo. Entonces, con F8 me parecía que estaba todo en foco, así que quedó F8. Fijé eso. Ahora, dije, bueno, en 1/8 de velocidad me está gustando cómo está quedando ese juego entre textura y suavidad, ¿no? Me gustaba que ahí en 1/8, así que dejé eso. Ahora me faltaba luz. Usé el comodín, el ISO, para levantar. Entonces, los otros dos parámetros, diafragma y velocidad, estaban jugando de forma más creativa. ISO fue el que le dio esa luz que faltaba para que esos otros dos parámetros se mantengan fijos. Lo mismo con esta foto. Fíjense que está en 5.6. En 5.6 ya me parecía que estaba todo en foco. Si bien es abierto, estaba todo en foco. En 1 segundo me gustaba cómo quedaba esa textura. Ahora lo que faltaba era luz. Así que otra vez el comodín. ISO 800. Y ahí me parece que quedó la foto como yo estaba buscando. De forma técnica, quizás con el diafragma. Y más creativa con la velocidad. Entonces, al entender bien estos tres parámetros, no solo vamos a exponer de forma correcta y bien, sino que además vamos a poder jugar un poquito más con la creatividad y crear fotos diferentes. Y posiblemente nos terminen gustando más porque la cámara se empieza a convertir en un pincel, ¿no? Deja de ser un instrumento para captar lo que estamos viendo y se convierte en una herramienta para crear arte. Si estamos, por ejemplo, en el mar y queremos captar esas olas que se mueven, o fotos más suaves, o captar esas líneas, bueno, velocidades más lentas. Si queremos captar el choque de las olas con todas las texturas y las gotas volando para todos lados, bueno, velocidades más rápidas. Si queremos el sol como una estrella, diafragma cerrado. Si queremos separar al sujeto del fondo y resaltar las texturas del sujeto, diafragmas más abiertos. Si nos falta luz, bueno, jugamos con el ISO. Es eso, es ir jugando con estos tres parámetros. Ahora, está bueno ver estos tres parámetros también como una balanza de tres pesos. No sé, si le damos más luz de un lado, bueno, posiblemente tengamos que sacarle luz de los otros dos parámetros, porque si no la foto tiene demasiada luz. Lo mismo si pasa lo contrario. Si le damos menos luz de velocidad, bueno, posiblemente tengamos que compensar esa falta de luz con los otros dos parámetros. Y ahí es donde se pone divertido, porque tenemos que ir jugando entre la parte creativa de crear arte y la parte técnica de que la foto salga bien expuesta también. Y por eso considero estos tres parámetros claves en fotografía de paisajes. No solo porque necesitamos entenderlo para exponer bien y para que nuestra foto tenga la luz adecuada, sino porque también nos dejan jugar de forma muchísimo más creativa para crear fotos diferentes. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Comentame abajo si coincidís con lo que vimos hoy, si no, si crees que dije puras pavadas y demás, y si consideras que hay otro parámetro que nos puede ayudar también a ser creativos en fotografía de paisajes, todos bienvenidos, seguimos aprendiendo, así que ese es el fin del canal. Si te gusta cómo viene el canal, considera suscribirte, dale un buen like también a este video y bueno, nada más. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en unos días.